Bienvenidos, en esta ocasión vamos a analizar la integral indefinida de una función. Como pequeña introducción, recordemos un poco qué es la integral. Pues la integral de una función es el área bajo dicha función. Esta área habíamos mencionado que se determina por sumas de infinitos rectángulos a través de la suma de Riemann. La integral también hay que considerar es una operación contraria a la derivación. Como concepto de la integral indefinida, pues básicamente se usa esta integral indefinida para encontrar la función primitiva de una función dada. La característica principal es que no tiene límites de integración. Como podemos ver en la fórmula de la integral de a hacia b, pues la integral indefinida carece de estos intervalos de integración. Por lo tanto, su respuesta es una función más que un número o un valor específico, como por ejemplo el área. Su resultado representa un grupo o también familias de funciones similares mediante la constante de integración c. Algunas de las propiedades de la integral son las siguientes. Suma y resta. Como podemos ver aquí, tenemos la integral de a hacia b de f de x más o menos g de x por el diferencial. Si tenemos dos funciones que se suman o se restan, pues prácticamente la propiedad nos indica que podemos separar bajo los mismos intervalos de integración dichas funciones, es decir, f de x y g de x separadamente. La multiplicación por k es una constante. Entonces, si tenemos la integral de a hacia b de k por f de x, una función, y por su diferencial, automáticamente la k, al ser una constante, sale de la integral y prácticamente podemos resolver nuestra función integrándolo de manera normal. El inverso del intervalo. Si nosotros tenemos un intervalo de a hacia b de una función f de x, podemos invertir dicho intervalo de b hacia a únicamente cambiando el valor del signo. Estas son algunas propiedades de la integral que nos servirán en futuros casos para poder determinar más fácilmente su resolución. La integral de una constante es la primera fórmula que vamos a analizar. Consideremos que k, como habíamos dicho antes, también aquí es una constante, es decir, cualquier número del conjunto de los reales. Utilizando la propiedad de la multiplicación de una constante por la integral, como vimos, se puede sacar k afuera de la integral y nos quedaría únicamente, como podemos ver aquí, si tenemos integral de k por dx, nos daría como resultado k afuera de la integral por dx. Nos da como resultado, colocando el valor de k multiplicado por x más c. Es decir, la integral de dx nos da como resultado la variable x. Como tenemos aquí algunos ejemplos, analicémoslos. Tenemos la integral de 5 de x. Esto nos da como resultado 5x más c, considerando que el 5 sale afuera de la integral y únicamente se añade x. Recordemos que como es una integral indefinida, se tiene que añadir la letra c, que va a representar al conjunto de funciones o grupo de familias de funciones. Otro ejemplo que tenemos aquí es la integral de 4 de x. 4 sale afuera de la integral y automáticamente se genera la variable x más c. Si tenemos la integral de pi de x, pi también es considerado una constante, dado que es un número dentro del conjunto de los números reales. Entonces nos quedaría el resultado pi por x más c. De la misma manera tenemos una constante fraccionaria, que en este caso sería 1/3 o de x sobre 3. Prácticamente 1/3 sale afuera de la integral y recordemos, la integral de dx me da como resultado x. A continuación vamos a analizar la integral de x elevado a n. Esta integral se utiliza cuando una variable, como por ejemplo la x, se encuentra elevado a un exponente, el cual puede ser asimismo un número real. El inverso de la fórmula de la derivación de la potencia es lo que vamos a utilizar a manera invertida. Es decir, son operaciones contrarias. Aquí tenemos en pantalla el ejemplo de la derivada de una función, es decir, una función de derivada de potencia. Nosotros bajamos el exponente y
restamos el exponente menos 1. De esa manera obtenemos una derivada. Ahora, si nosotros queremos hacer el proceso inverso, recordando que la integral es un proceso inverso de la derivación, pues la fórmula se asemeja en ciertos aspectos. Si seguimos bajando el exponente, pero en esta ocasión no restamos menos 1 al exponente, sino que lo sumamos más 1 y asimismo bajamos como denominador, es decir, como división, el opuesto de la multiplicación, a sumar más 1. Aplicando esta fórmula en esta integral, por ejemplo, tenemos aquí integral de x a la cuarta de dx. Esto va a ser igual, analizamos primero el exponente que está de color rojo. El exponente nos marca 4. Entonces tendríamos que elevar x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Y siempre añadimos más c. Simplificando esto y sumando nos da x a la quinta sobre 5 más c. Otro ejemplo que podemos ver aquí, podríamos considerar en este caso 3x al cuadrado de x, en donde analizamos el exponente, que en este caso sería n como 2, se suma 2 más 1 y se divide de la misma manera 2 más 1, dando como resultado 3x al cubo sobre 3 más c. Si seguimos simplificando esto, el 3 con el 3, obtendríamos únicamente x al cubo más c. Hay que considerar que una vez que nosotros integramos una función, obtenemos su función madre. Es decir, si nosotros aplicamos la fórmula del apartado izquierdo de la derivada, volveríamos otra vez a la función original, porque son procesos contrarios. A continuación vamos a ver la integral de una raíz de x. Existen fórmulas que nosotros podemos utilizar para poder resolver la integral, básicamente, pero se puede considerar a la raíz con una transformación y convertirla de raíz a exponente. Por ejemplo, tenemos aquí la fórmula. Si yo tengo raíz en el radical a de x elevado a la b, yo puedo convertir esta raíz en un exponente fraccionario, es decir, colocamos el número b en la parte de arriba de la fracción y sobre colocamos el radical de la raíz. Tenemos un ejemplo más práctico, raíz cúbica de x quinta. Si nosotros queremos hacer la transformación, el 5 iría arriba y el 3 iría abajo. Obviamente se debe considerar que esto es un exponente fraccionario. Utilizando este cambio, podemos seguir utilizando entonces la fórmula anterior, es decir, de x a la n más 1 sobre n más 1. Vemos el ejemplo práctico que tenemos aquí. Raíz integral de raíz cúbica de x a la quinta de x. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esa raíz en un exponente fraccionario. Una vez que hemos convertido en exponente fraccionario, identificamos cuál es ese exponente, que en este caso sería 5 tercios. Sumamos 5 tercios más 1 al exponente y dividimos en el denominador 5 tercios más 1. Añadimos el más c. Si nosotros sumamos 5 tercios más 1, me da como resultado 8 tercios, tanto en el exponente como en el denominador. De esa manera, hemos encontrado la integral de una raíz, pero falta en este caso realizar operaciones de simplificación y también convertir para poder dejar nuevamente el exponente fraccionario en una raíz. Utilizamos el proceso inverso, esta vez transformamos un exponente fraccionario a una raíz y obviamente hacemos extremos con medios para que el 3 del denominador pueda subir a multiplicar en el numerador. Como resultado nos da 3 raíz cúbica de x a la 8 sobre 8 más c. Como conclusiones, tenemos que las propiedades de los integrales nos ayudan a poder separar y trabajar de mejor manera con las integrales. La integral de una constante, pues básicamente sabemos que se aplica la constante, es decir, sale afuera la constante y nos queda integral de dx, que nos da como resultado la variable x. Si en el caso que tuviéramos una integral de dy, automáticamente aparece la letra y. La integral de x elevado a la n es opuesta a la fórmula de la derivada de la potencia. Es decir, que nosotros vamos a utilizar la misma fórmula pero con operaciones contrarias.
Y por último, la integral de una raíz se puede resolver por diferentes fórmulas, pero para que nosotros podamos aprender cómo se transforma de raíz a exponente fraccionario, podemos utilizar esta operación y poder trabajar con la integral de x elevado a la n. De esta manera podemos concluir que la integral indefinida de una función nos da como resultado otra función, que se conoce como la función madre. A diferencia del cálculo normal de un área bajo la curva, la integral indefinida nos da como resultado otra función. Esto ha sido lo que corresponde la integral indefinida. Muchas gracias.